Estamos trabajando en esta serie de charlas bajo este lema, afirmando la visión, porque entendemos que estamos en un movimiento de renovación de la Iglesia, donde el Espíritu Santo no solamente descendió para llenarnos, darnos poder, derramar dones, sino también hubo mucha revelación para que volvamos a las verdades del Nuevo Testamento. Y como ya pasó más de 40 años de todo este derramamiento del Espíritu Santo, entendemos que necesitamos renovarnos en la visión. Necesitamos, como decimos, afirmarnos en esa visión. Especialmente los más jóvenes, queremos pasar la antorcha a la próxima generación de toda esa revelación. A esa revelación llamamos la visión. Y una de las cosas que Dios nos mostró es que la vida cristiana tiene una meta que alcanzar, que es ser como Jesús, y que hay un fundamento que es Jesucristo y es el Evangelio que hemos recibido, el Evangelio del Reino de Dios, y que sobre ese fundamento la vida cristiana se sostiene con 4 columnas que tienen que estar interactuando en nuestra vida continuamente. Tienen que estar en su medida justa todos los elementos: la oración, la palabra, la comunión, el testimonio. Y sobre eso estamos hablando, sobre esas 4 columnas. Y en estas charlas estamos específicamente ocupándonos de la columna testimonio, que también podemos decir evangelización, y es hoy la segunda charla. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es concientizarnos de nuestra responsabilidad frente a un mundo que se pierde sin Dios, como dice Pablo, sin Cristo y sin esperanza. Nuestra responsabilidad. Pero también quisiéramos animarnos para saber cómo Dios nos capacitó para poder nosotros ser útiles, ser instrumentos en sus manos para que Él lleve adelante este propósito. Y estábamos tratando de memorizar y a la vez de recordar una introducción que hace un hermano muy querido ya con el Señor, Iván Baker, en su libro Multiplicación, que dice en su primer parte, a ver los que me pueden acompañar: Jesucristo es espíritu vivificante, es vida que fluye. Espiritualmente, mediante, por medio del poder del Espíritu Santo, encarnado los que siguen a Jesús. Estos son el punto de contacto entre la vida y los muertos. Esto resume mucho un montón de cosas. Primero, que la vida es Cristo y que el que está sin Cristo, como dice Pablo, está muerto en Efesios 2 en sus delitos y pecados. La solución de Dios es tomar la vida y comunicar a esos muertos, y para eso estamos nosotros con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que quiso decir Iván en este párrafo. El párrafo sigue y dice: si el plan de Dios para la salvación del mundo no ha cambiado y tampoco ha menguado el poder de Jesucristo, ¿por qué tantos de los que profesan seguirle carecen de esa fuente de poder? Nos ha inspirado estas palabras y por eso pedimos o las queremos recordar. La última charla, básicamente, hablamos de 3 cosas. La primera es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos porque tiene un propósito para sus vidas.
quiere que todos vengan al arrepentimiento. Al punto que Pedro dice que no es que Él retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que con paciencia está esperando que se arrepientan los que todavía no se arrepintieron. Está en la charla que dimos anteriormente. También hablamos que todo el plan de Dios, todo su plan de salvación fue puesto en manos de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el método de Dios son hombres y mujeres redimidos. Jesús, resucitado y exaltado, no predica el Evangelio. Los ángeles no predican el Evangelio. Lo demostramos en la charla anterior. Solamente hombres y mujeres redimidos son aquellos que fueron encomendados para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo logra Dios? Para lograrlo nos hizo a cada uno de nosotros 3 cosas importantísimas. La primera, sacerdotes para Dios, embajadores de Cristo y testigos de Cristo. Amén. ¿Qué nos hizo? Repetimos juntos. Yo soy un sacerdote del Dios Altísimo. Yo soy un embajador en nombre de Cristo. Yo soy un testigo de la obra de Cristo. Eso es por gracia de Dios que nos capacitó. Cualquiera que tiene la vida de Cristo puede comunicar esa vida a los que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Y Dios nos hizo a nosotros puentes, no el puente, porque el sumo puente, el sumo pontífice es Jesucristo. Él es el que reconcilió al mundo con el Padre por medio de sí mismo, llevando nuestros pecados en la cruz. Pero nos constituyó a nosotros débiles, problemáticos, como somos, con tantas idas y venidas y muchas veces tantas cosas que resolver en nuestra propia vida. Aún así, Dios se jugó de una manera increíble y nos constituyó embajadores, testigos y sacerdotes del Dios Altísimo, para que pudiéramos alcanzar la vida de Cristo a otros. Lo que hoy vamos a charlar un poquito es Mateo capítulo 28, lo que se llama la Gran Comisión, del versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para Jesús, predicar el Evangelio, como decimos nosotros, era hacer discípulos. El concepto que Él logró impregnar en sus discípulos, en los apóstoles, y el mandato que le dejó a la Iglesia como el plan supremo de Dios, justo en el último momento de su presencia ya resucitado en la tierra. Ángel Negro dice en el estribo de la nube que lo iba a llevar al Padre. La última recomendación, la última palabra, que resumía todo lo que les dijo durante 3 años. Y resumía todo lo que les dijo, Hechos capítulo 1, versículo 3, todo lo que les dijo Jesús 40 días resucitado hablando con ellos. Les habló del reino de Dios. Esos 40 días, así da esa información el libro de los Hechos. Todo eso lo resume en el último momento, como la última cosa, como lo que uno dice, bueno,
Todo lo que dije todo este tiempo se puede resumir en esta palabra, en este plan. ¿Cuál es ese plan? El plan que tan sencillamente aparece en Mateo 28. Mateo 28, de 18 al 20 que acabamos de leer. El plan de Dios incluye predicar el Evangelio del Reino de Dios. Nosotros tenemos que hacer esta aclaración por causa del desvío que tuvo la Iglesia a través de los siglos. Jesús no tuvo que decirle a sus discípulos las cosas que nosotros tenemos que aclarar al analizar este versículo. No tuvo que decirlo, pero cuando ustedes van y prediquen el Evangelio del Reino. Porque los discípulos no conocían otra cosa que no sea el Evangelio del Reino. No habían escuchado nunca predicar otro Evangelio que no fuera el Evangelio del señorío de Cristo. Un Evangelio radical que demandaba todo de cada uno de ellos. Y ellos, cuando Jesús les habló de esto, entendieron perfectamente que las buenas noticias que tenían que dar a todo el mundo, cuando Jesús dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, que es el pasaje paralelo en Marcos, ellos entendieron que era este Evangelio. Evangelio significa, ¿qué significa? Buenas noticias. ¿Pero qué buena noticia? La buena noticia del reino de Dios, que Jesús vino a traer un reino, no una religión, no nos vino a traer una serie de encuentros, organizaciones o algo parecido, sino que nos vino a traer un reino, nos vino a transmitir que Jesucristo tenía que ser el dueño de nuestra vida, y ese es el Evangelio que nos salva. Cuando Jesús comienza el plan en Mateo 18 que le deja a la iglesia, comienza con esta palabra: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Recién cuando Él declara que Él tiene todo poder, recién ahí se anima a decir, vayan, salgan a predicar, hagan discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús no nos mandó ni en nuestras fuerzas, ni en nuestra capacidad, ni en nuestra inteligencia, sino que nos mandó justamente en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, en nuestra torpeza, pero en su poder. No es por ninguna cualidad especial nuestra que podemos salir y hacer discípulos. Es porque Jesús tiene todo poder. Por lo tanto, porque yo tengo todo poder, es lo que le dice a los discípulos. Por eso Él nos imparte la vida del Espíritu Santo, y su primer palabra en el plan de Dios es, primero, recuerden esto: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. La segunda cosa que les dice, por tanto, porque yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra, id. ¿Cómo hay que ir? En el poder del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito más enseguida. Esta palabra id tiene un significado muy profundo. Id significa id. Lo digo de nuevo. Id tiene un significado muy profundo. Significa ir. Significa que tenés que ir. Yo no le encuentro ningún otro significado. Y lo que Jesús dejó es un mandato claro, un mandato sencillo, totalmente entendible para nosotros y mucho más para los apóstoles que estaban recibiendo este mandato. Todo poder me ha sido dado, por tanto, id. Ellos, durante todo el ministerio de Jesús, vivieron esta experiencia, aprendieron lo que significaba ir. Era
salir, estar con la gente, con mucha gente, con poca gente, con una sola persona, pero ahí afuera había que ir, había que recorrer. Recorría Jesús todas las aldeas, todas las ciudades, todos los caseríos, todos los lugares donde había gente, ahí estaba Él. Sus pies incansablemente llegaban hasta ahí y los discípulos estaban con ellos, estaba con Él, ellos, y lo seguían. Algunos opinan que la traducción más correcta de esta palabra del griego sería yendo. ¿Por qué? Porque parecería que en el griego no existe el modo imperativo y en castellano sí. Entonces hay palabras, hay verbos que pueden ser traducidos en el modo imperativo o en este otro modo que no sé cuál es, que dice yendo, como diciendo, mientras ustedes van, mientras están yendo, hagan esto que yo les encargo. Y me gusta mucho esta forma de traducir esta palabra, yendo. ¿Por qué? Porque ir parecería que es una orden para un momento justo, un día exacto, en una circunstancia especial. Entonces hay que prepararse y hay que ir. Pero la palabra yendo involucra nuestra vida. Puede ser mientras viajo en el colectivo, mientras hago las compras en el mercado, mientras me encuentro con la vecina de enfrente, mientras estoy en el descanso en la fábrica con mis compañeros. Yendo, viviendo sería. Hagan discípulos. Y se puede traducir así. Yendo, o sea, mientras ustedes atienden sus labores de cada día, hagan discípulos. Y me gusta mucho esta forma de expresarlo. De todas formas, hablemos de imperativo, id, o hablemos de yendo. Los dos verbos demandan una acción concreta de parte de los enviados. Este quizás sea el punto más que más tenemos que enfatizar y el más peligroso. ¿Por qué? Porque por ahora lo que estamos haciendo es escuchando una charla adentro de un salón, sentados en una silla. Y de alguna manera la Iglesia vive de esa manera, en general. Lo que Jesús está esperando es una acción concreta de parte de aquellos que creen en lo que Él dice y que quieren obedecer lo que Él nos mandó. Y esa acción concreta está en nuestras vidas, aparece cuando vamos, cuando hacemos lo que Él nos mandó. Hasta ese momento son charlas filosóficas. Pueden ser interesantes, pueden ser más aburridas, pueden ser más divertidas. Pero todo se termina cuando vamos a la acción. Y lo que Jesús está esperando es eso, que nosotros entendamos que Él nos está empujando hacia una acción concreta. Y aquí aparece la incongruencia de oír id de parte de Jesús y de entender díganle que vengan de parte nuestra. Aquí aparece la incoherencia de oír id de parte de Jesús y la traducción que hace nuestra mente, si me permiten, religiosa, de decir vengan a nuestros encuentros, vengan a nuestra campaña de evangelización, vengan a la conferencia general, vengan. Y Jesús nunca dijo vengan, nunca dijo que hagamos ni edificios, ni levantemos ninguna cosa especial para que la gente se anime a entrar y a venir. Jesús encomendó a sus discípulos y a sus seguidores que nosotros vayamos. Y la palabra id
significa exactamente eso. Si para atraer a la gente necesitamos organizar eventos, hacer reuniones especiales, festivales, recitales, campañas, gastar fortunas en edificios, en organizaciones, estamos desatendiendo el mandato del Señor Jesús, de nuestro Kyrios, y estamos atendiendo nuestros propios conceptos y tradiciones. En vez de ir, estamos diciéndole, vengan. Y yo quiero que quede claro en lo que estamos hablando, que el mandato de Jesús, ¿cuál fue? Ir o yendo. La pregunta es, ¿por qué tenemos que ir nosotros? ¿Por qué no pueden venir ellos? La primera respuesta que doy es porque Dios nos capacitó a nosotros para ir. Nos dio vida nueva cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio poder por medio del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué significa? Y van a salir a predicar el reino de Dios. Y nos constituyó sacerdotes, embajadores y testigos de Cristo. La segunda razón por la cual tenemos que ir es porque la Biblia nos enseña que ellos, los perdidos, no pueden venir porque están muertos en delitos y pecados, ciegos por Satanás. Ustedes tienen las referencias en los apuntes. Y presos o cautivos por el pecado. Y un muerto, ciego y preso no puede ir a ninguna parte. No puede venir. Somos nosotros que recibimos vida, que recibimos luz y fuimos hechos libres, recibimos la libertad que hay en Cristo, los que tenemos que ir para darles vida, para darles luz y desatar sus cadenas. Este razonamiento no puede ser más simple, sin embargo es uno de los más desatendidos por la Iglesia. A la vez también este razonamiento no puede ser más desafiante para nosotros. Nosotros tenemos que saber que los que se pierden, de alguna manera, si nunca han tenido contacto con la vida, a través nuestro, no hay posibilidades de que reciban esa vida, ni que reciban la luz que necesitan, ni la libertad que Cristo vino a traerlos. Por eso nosotros decimos que lo lógico es que el que está libre va hacia el cautivo, ¿para qué? Para liberarle. El que recobró la vista va hacia el ciego para abrirle los ojos. Y el que recibió la vida estando muerto va hacia el muerto para llevarle la vida. Imagina una persona que está metida en una cárcel con rejas, preso, y es ciega y encima está muerto. Es un muerto ciego metido en una cárcel. Y nosotros le damos un papelito y le decimos, venga a escuchar el mensaje tal día, tal hora, en tal lugar. ¿Es incoherente o no es incoherente? Es absolutamente incoherente. ¿Y cómo hacemos para que esa persona que está ahí cautiva, ciega y muerta, pueda recibir la vida de Cristo? Los que hemos recibido la luz, la vida y la libertad en Cristo, nos acercamos y tenemos autoridad de parte de Dios para comunicar esa vida a esas personas. Fuimos puestos por Dios para ir. Y dice Juan, específicamente el versículo en Juan 15:16, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es un fruto que se gana yendo. Los que van, llevan fruto, y ese fruto permanece para Dios. Nuestro oficio
el oficio que recibimos cada uno de nosotros, de sacerdote, de embajador y de testigos, no se cumple escuchando sermones en la reunión y cantando coritos. Se cumple yendo. En cuanto pones los pies donde están los necesitados, en cuanto vas para llevarle a Cristo a uno, estás cumpliendo tu oficio de sacerdote, de embajador y de testigos de Cristo. ¿Quiénes tienen que ir? ¿Para quiénes es este mandato? ¿Quiénes? Todos tenemos que ir, cada uno de los redimidos. El apóstol Pedro, en la primera carta, versículo 2, lo estuvimos analizando la vez anterior, dice que somos una nación, un pueblo, un linaje escogido, y dice ¿para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llama de las tinieblas a su luz. A un pastor, a un gran ungido, a un teólogo, a un sabio de las Escrituras, a un elocuente en la palabra, a un pueblo llamó Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, llamó a un pueblo, a un linaje, a una nación, la iglesia, el pueblo de Dios, el linaje escogido por Dios, la nación de Jesucristo. Todos y cada uno. El que se bautizó la semana pasada, que me dijeron que hubo bautismos, ese tiene que ir, porque en cuanto salió del agua, recibió el mandato de ser un sacerdote o la vestidura sacerdotal, de ser un embajador y un testigo de Cristo. Y ese tiene que ir. Y el que dice, me bauticé hace 40 años, 50 años, no sé, algunos quizás más, ese tiene que ir. ¿Hasta cuándo? Hasta el último respiro de tu vida. Es un mandato para toda la iglesia. El apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 17, es un pasaje que muchos conocemos, está hablando de esto de ir, está hablando de mover los pies, mover la boca, movernos todos para llevar el mensaje del Evangelio. Y lo hace de una manera muy elocuente, como Pablo siempre supo hacerlo. Empieza diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo va a ser salvo una persona que está ciega, muerta y presa si invoca el nombre del Señor? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para llegar a ser salvo tiene que invocar. Invocar literalmente significa clamar, buscar la salvación en Jesús, pedir ayuda. Y aquel que se acerca a Dios invocando su nombre, pidiendo ayuda, clamando, dice la Escritura que va a ser salvo. Es un querigma, es una declaración. Pero Pablo agrega, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, para invocar el nombre del Señor, para ser salvo, primero tengo que creer que Él tiene poder para salvarme. Entonces, en una serie de preguntas lógicas, Pablo comienza diciendo, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque para invocar, o solamente va a invocar uno que cree que Jesús puede salvarlo. Pero vuelve a preguntar, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer que Jesús puede salvarlo si no se enteraron nunca de que hay una eternidad, que hay un juicio, que hay un camino, una verdad, hay una vida que es Cristo? Tienen que oír esa verdad. Entonces Pablo dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Al final del pasaje explica
que para invocar el nombre del Señor hay que creer, y para creer hace falta oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hace falta alguien, una boca, que comunique el mensaje para que oigan y al oír nazca la fe, y al nacer la fe pueda invocar. La próxima pregunta es: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Si nadie le dice nada del plan que Dios tiene para su vida, si no oyen la palabra de Dios de la boca de nadie, si nadie se la comunica, ¿cómo van a hacer para creer? ¿Y cómo van a hacer cuando creen para invocar? Lo que yo quiero recalcar de aquí, después hablamos del próximo lo que dice el próximo versículo, es esto. Otra vez estamos en el mismo punto de partida. ¿Dónde nace la salvación de una persona? Nace en tu boca y en mi boca. Nace de un redimido que comunica el mensaje del reino de Dios a un oído que escucha, a un corazón que cree, y a alguien que al creer invoca el nombre del Señor. ¿Dónde empieza la responsabilidad? En tu boca y en mi boca. ¿Y dónde termina nuestra responsabilidad? Cuando dimos la palabra, cuando anunciamos el reino, cuando le dimos la oportunidad a esa persona de que quiera escuchar y creer, y al creer quiera invocar el nombre del Señor, y al invocar sea salvo. Ven que vuelve a nuestra cancha la pelota de nuevo. Y Pablo dice, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Porque los pies predican, los pies hablan, anuncian. Ustedes vieron algún pie diciendo: Jesucristo es el Señor de tu vida. No, los pies van. Y el mandato es ir. Y cuando los pies llegan, la boca habla. Cuando la boca habla, el oído oye. Y nace la fe. Nosotros, hermanos, no tenemos que condenarnos por esto, tenemos que tomar conciencia de esto. Tenemos la responsabilidad delante de Dios de llevar, de ir con nuestros pies, abrir nuestra boca y llevar el plan de salvación a los que se pierden. Hace muchos años atrás, en el grupo de casa, quizás por el año 95, por ahí, una madre clamaba por su hijo, pedía oración. Este muchacho se había apartado, no se había apartado, nunca había conocido el reino. La madre había justamente venido al grupo para que pedir oración por su hijo, y se quedó ella y se bautizó y se convirtió. Y tanto insistió y tanto clamaba que un día logró que venga a la reunión. Y cuando vino a la reunión, me acuerdo por primera vez, lo primero que hizo fue encararme y decirme: por favor, vengo porque no aguanto más a mi mamá. Pero no me hablen de Dios, no me hablen de nada, porque yo no quiero saber nada, yo tengo mi vida y quiero seguir viviendo como se me da la gana. Además está decir que al año de estar casado le manifestó a su esposa que él había nacido para tener múltiples parejas y no una sola, y para vivir una vida de soltero un poco más libre, y se había ido y estaba viviendo otra vez como se le da la gana. Un día yo estaba orando por él, en mi oficina estaba orando, y me vino una visión. Y la visión, ustedes saben que las visiones de Dios a veces son segundos, instantes. Para explicarla hace falta unos minutos, pero es así, una cosa así. Y la visión que tuve era esta.
lo vi a este muchacho frente a una puerta. Todo lo que veía yo estaba como a 3 metros mirándolo, él estaba ahí frente a una puerta, la quería abrir, desesperado por abrirla. Y zamarreaba el picaporte, y quería abrir la puerta y le pegaba por todos lados y la puerta no se abría. Y yo estaba mirando, lo estaba mirando a él, estaba mirando la puerta. Y me pongo la mano en el bolsillo. Y cuando me pongo la mano en el bolsillo, me doy cuenta que yo tengo la llave de la puerta. Esa puerta está cerrada con llave y yo la tengo en el bolsillo, la llave. Y se me fue la visión. Yo entendí todo. No hace falta ser profeta ni mucha aclaración. Yo entendí lo que Dios me decía. Primero entendí que ese muchacho era mentira, que estaba desesperado por entrar al reino de Dios. Y segundo, que yo tenía la llave que le podía abrir la puerta al reino. Así que lo llamé por teléfono. Y él me atendió de muy mala gana, porque no nos podía ver, éramos la peste. Y sí, ¿qué querés? Quería decirte algo, que sos un mentiroso y que no engañás a nadie. A mí no me engañás, porque Dios me mostró todo lo que te está pasando. Ah, sí, no me digas. ¿Y qué te mostró Dios? Me mostró que estás en una angustia tremenda, que estás en un vacío espiritual increíble y que estás desesperado por entrar al reino de Dios. Se hizo un silencio en el teléfono. Me dijo, ¿puedo ir a tu casa a verte? Sí, te estoy esperando. Y ahí mismo se convirtió y se entregó al Señor. La historia es bastante más larga, pero quiero decirles que yo aprendí la lección de mi vida. ¿Qué aprendí? Que esa persona que trabaja con vos, que estudia con vos, que vive en tu barrio, que es un porteño cancherito, que se hace el vivo, que te cuenta sus aventuras, en realidad en su interior hay un hombre desesperado clamando por vida espiritual, porque está muerto por completo. Y no tenés que mirar las apariencias, tenés que ver que hay adentro de la persona, la necesidad tremenda de Dios que hay en medio de nuestra sociedad. Y que quiere entrar al reino de Dios. Pero vos tenés la llave en tu boca y un poco más abajo en tus pies, porque hay que ir, hay que hablar, y eso le puede permitir que entre al reino de Dios. Por eso decimos que el proceso de salvación, según este pasaje, es así: serán salvos si invocan el nombre del Señor, pero van a invocar si creen, van a creer si oyen, y van a oír si se les predica, y van a predicar si fueron enviados. Y aquí quiero parar diciéndote que todos fuimos enviados para predicar, para que la persona oiga, para que al oír crea, y para que al creer invoque, y para que al invocar sea salvo. Por eso termina el apóstol Pablo diciendo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los pies no es una parte muy linda del cuerpo. No sé, a mí me impresiona muchísimo. Yo admiro a los podólogos, pedicuros. Siempre los admiré porque sería un trabajo que, si no tengo más remedio, tendré que hacerlo, pero yo personalmente no quisiera hacerlo. Pero Jesús dice cuán hermosos que son. ¿Cuáles pies? No justamente los que están cuidados con cremas especiales, sino los que anuncian la paz, los que van, los que cumplen el mandato de Jesús de ir. Termino diciendo 2 o 3 cosas sobre este pasaje. No todos van a creer, lo dice el apóstol Pablo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pero sí todos van a saber que hay un reino, que hay un Salvador, que hay un Rey. Y todos tendrán la oportunidad de conocerle.
No es que a todos los que yo voy y les hablo del reino de Dios, todos van a oír y van a creer. Ni con Jesús pasó eso, ni con Pablo ni los apóstoles. Pero hay algunos que van a creer, pero sí ellos le predicaron a todos. Y Pablo aclara en este pasaje, mas no todos obedecieron al Evangelio. En realidad está parafraseando una profecía de Isaías, porque Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero la fe viene por el oír. El hablar y el oír le da una oportunidad a la persona de poder entender el mensaje de salvación y poder creer para invocar el nombre de Dios. Estábamos en un encuentro hace muchos años atrás y un hermano contó una experiencia que a mí me dejó marcada y yo la cuento continuamente. Él dice, yo tenía 2 rubros. Tenía un negocio de venta de mercadería a la calle y tenía otro negocio donde trabajaba adentro con otro rubro. Y alternaba, no sé cómo ni por qué, pero la cuestión es que un buen día quiso probar con verdulería y se acordó que tenía un par de balanzas en el fondo de su casa, en un galpón, y la fue a buscar. Cuando la fue a buscar, una de las balanzas estaba rotas. Y ahí viene lo que él nos contó. Como 10 años antes o 8 años antes, apareció un hombre en su negocio, tenía pollería en ese momento, y muy bien vestido, y se presentó y dijo, yo arreglo balanzas. Lo primero que él le dijo, no, pero yo no necesito arreglar la balanza, la tengo bien. No, ya sé, yo no le vengo a decirle que le voy a arreglar la balanza. Le quiero pedir permiso para pegarle este sticker en este costadito de la balanza. Si alguna vez se le rompe, usted tiene mi teléfono y mi dirección. Y ahora él, 8 años después, toma la balanza, está rota. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Busca el sticker y está pegado. Y lo llama. ¿Usted arregla la balanza? Sí. Mire, yo soy... Bueno, ya voy a buscársela. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no todos van a creer, pero al menos todos van a saber, cuando venga el día de la desesperación, cuando venga el día de la necesidad, cuando venga el día de la angustia que irremediablemente llega en la vida de cada persona, ¿quién puede ayudarme? ¿Quién me señaló un camino? Y vos ya anunciaste el reino a esa persona. Vos ya moviste tus labios, moviste tus pies. ¿Y ahora qué más podés hacer? Podemos orar, podemos esperar, pero al menos hicimos la parte que nosotros teníamos que hacer y después Dios va a hacer la otra parte. Otra reflexión. ¿Por qué algunos invocan al tarot, la pirámide del poder, los brujos, la macumba y no al Señor? Porque tiene mucho éxito todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué si están en tanta necesidad se meten en toda esa locura ocultista y no invocar el nombre del Creador y el Señor de todas las cosas? Porque es lo que conocen, es lo que se publica en los diarios, en las revistas, en la radio, en la televisión, es lo que se comunica de boca en boca. Y hay un dicho en español que dice que a buen hambre no hay pan duro. La persona está desesperada, la pirámide de poder le promete unión de pareja y lo hace. ¿Por qué no invoca al Señor? Porque no hay pies que vayan y labios que hablen para que conozca, para el momento de la necesidad, el reino de Dios. Otra pregunta que quiero hacer: ¿qué posibilidad tienen de salvarse los que yo conozco, los que me rodean, en el círculo donde yo me muevo, mi barrio, mi trabajo, mi escuela, mi universidad, mi fábrica, mi oficina, mi taller, mi negocio, lo que sea? ¿Qué posibilidad tienen
ese círculo que todos tenemos más o menos, según los sociólogos, tenemos un círculo de conocidos de unas 300 a 400 personas. Todo ese círculo que no conoce a Cristo, ¿qué posibilidad tiene de invocar el nombre del Señor? Pocas, muy pocas. Yo soy su posibilidad. Vos sos su posibilidad. Dios te constituyó para que seas su posibilidad. Dios nos puso. Hermanos, tenemos que tomar conciencia. Dios te capacitó para que des la palabra. No te pide que conviertas a nadie. Si la gente se convierte por vos, pobre gente, se va al infierno. Se tiene que convertir por medio del Espíritu Santo, que es el único que da vida. Pero alguien tiene que anunciar esa verdad para que un oído oiga y pueda ser salvo. ¿Cuál es nuestra participación concreta en todo este proceso que vimos antes? Es ir y dar la palabra. Puedo agregar acá, entre comillas, con un testimonio limpio. Esto es obvio. Por favor, si tu testimonio no es limpio, no abras la boca. Si te conocen en el barrio por una persona egoísta, por una persona mala, por una persona peleadora o por la bruja de la cuadra, por favor, cállate la boca. Ni digas que sos de Cristo. Por supuesto, pero esto ya lo hablamos en la charla anterior. Pero nosotros tenemos una participación mínima, pero indispensable. Es ir y comunicar el mensaje de Jesucristo. Contar nuestro testimonio con lo sencillo que puede ser. Hablarles del amor y del poder de Cristo. Y no tenemos mucha participación más. Ahora podemos orar por esas personas. Si mostraron algún interés, podemos intensificar la oración, tener un listado. Podemos tratar de volver a tener una charla en la próxima oportunidad. Podemos regalar un Nuevo Testamento. Podemos hacer algunas pequeñas cosas, pero es el Espíritu Santo el que tiene que hacer. Pero nuestra participación pequeñísima es indispensable. Iván Becker decía, es como tomar una semillita, hacer un agujerito y poner la semilla. ¿Y qué más? Y no hagas más nada, porque lo próximo que haces es estropeas todo el proceso. Si al otro día vas a escarbar para ver cómo anda la cosa, o a los 10 días, o sale una hojita, la voy a ayudar que crezca. No, no podés hacer nada, no toques nada. Es Dios quien lo va a hacer. Pero si esa semilla queda en la repisa y nadie la pone en la tierra, va a ser muy difícil que haya una cosecha. Entonces nuestra participación es mínima, pero es indispensable. La tenemos que hacer. Quiero terminar leyendo un pasaje. Los que tienen la Biblia, no está puesto en los apuntes. Está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 12. Está Lucas contando. ¿Está el pasaje ahí? Ah, perfecto. Me dicen que está en los apuntes. Está Lucas contando lo que les pasó y dice, de allí a Filipos, que es versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, y sigue el relato. Míreme aquí, por favor. Primer cosa, estaban en Filipos, ellos iban a la sinagoga todos los sábados, no había sinagoga en Filipos, se juntaban a orar en un pequeño bosque que estaba a 500 metros de la puerta porque pasaba un río, y dice, y en un día de reposo salimos fuera de la puerta. ¿Qué hay que hacer para salir de la puerta y caminar 500 metros? ¿Qué hay que hacer? Hay que ir. Son pies que van. Aquí no hay sinagoga. Bueno, este fin de semana descansamos. Dormimos la siesta. No, fueron. ¿Dónde se juntan a orar? No hay sinagoga. ¿Dónde se juntan? Porque Pablo sabe que los judíos se juntaban a orar. No, se juntan ahí a 500 metros, son medio kilómetro. Y dice, salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Ir, yendo. Y sentándonos, hablamos a las mujeres. Pies que van, labios que hablan. Una mujer llamada Lidia, que adoraba al Señor, estaba oyendo. Pies que van, labios que hablan, oído que oye. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Espíritu Santo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Cuando van. Ir a ser discípulos, y yo en esa circunstancia estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo termina la historia? Esta vez bien. Y bautizándose ella. Nació la fe en su corazón cuando oyó la palabra. Bautizándose ella, dice la Escritura, y su familia. Y ahí empezó la iglesia en este lugar. Ustedes tienen el apunte. Pies que van, labios que anuncian, oídos que oyen, fe que nace en el corazón y la salvación para toda la familia. Bueno, muchas gracias. Hacemos un pequeño recreo.